A mí me preocupa mucho el tema del Catatumbo, mucho. Y me preocupa mucho lo que hoy es el ELN. Y es una organización binacional, es una organización que para mí es la policía rural de Venezuela, que se está penetrando claramente en buscar una zona, como lo dijo el mismo Maduro, una zona de distensión binacional, una especie de Gaza en el Catatumbo, en la frontera con Catatumbo, donde el mismo presidente trató de dilatar, acuérdese cuando saca esa foto, donde estaban ubicados, no eran los del ELN, eran los líderes de las FARC en ese momento, y uno no ve operaciones por parte del ejército, él habla de un respeto. Ese tema del ELN usted también lo habló en un momento y le preocupó y dijo mucho cuidado con lo que tengamos con el ELN, porque de alguna forma nos están distrayendo con las disidencias, entonces venga, negociemos con los del ELN del sur, pero la organización del ELN en ese tema, Colombia-Venezuela, es un tema que ustedes también venían vislumbrando en la Fiscalía. Yo creo que la verdad es que estamos perdiendo el territorio y la verdad es que al señor presidente le importa más tener de aliado a Maduro que tener de aliado a los colombianos, tener de aliado al ELN que tener de aliado al ejército y a la policía. Pues yo creo que lo del ELN es un fenómeno que ha venido creciendo en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de ser consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno Duque, y yo recuerdo en el año 2019, en enero del 2019, el atentado terrorista que cometió el ELN en la Escuela de Policía General Santander. Y obviamente ahí había el gobierno Santos había dejado un proceso de paz, digamos, sin ningún tipo de resultados, un proceso de paz que se asemejaba al proceso de paz del Caguán de Pastrana, sin ningún tipo de metodología, sin nada. El gobierno Duque había dado un espacio para ver hasta dónde se podía llevar, poniendo unas condiciones, entre ellas la liberación de los secuestrados y el fin de las actividades terroristas. Y luego el ELN se pronuncia de esa magnitud. Nosotros realmente se reacciona. Yo llego a la fiscalía tiempo después, se judicializan a los responsables de ese atentado e iniciamos una tarea con unas líneas de trabajo en la Dirección de Organizaciones Criminales de la Fiscalía, donde el ELN termina siendo golpeado desde el punto de vista judicial. O por supuesto la misma unidad. Mire, hay una cosa importante: el Estado colombiano no puede digamos, funcionar si no está cohesionado. Si la Presidencia de la República, si el Ejército, la Policía, la Polfa, la DIAN, la UIAF, la Fiscalía General de la Nación no están trabajando de la mano, es imposible lograr resultados. Entonces nosotros teníamos unas líneas de trabajo. Yo hice más de 400 movimientos en el territorio nacional. Luego yo lo que hacía era un monitoreo permanente de la labor de la Fiscalía en cada departamento, mirábamos los municipios más afectados y pudimos construir unos corredores de trabajo para atacar judicialmente a esas estructuras criminales, y nos dimos cuenta cómo se estaban moviendo en el territorio nacional. Parte del tema del ELN era eso. El ELN tenía una participación, o tiene una participación muy importante y presencia en Arauca, en el Catatumbo, y tiene también una presencia pues significativa también en algunas zonas del Magdalena Medio. Hay otras zonas donde tiene presencia en el Cauca, por ejemplo, cerca de Argelia con la José María Becerra, que participó activamente, y eran estructuras que estaban divorciadas. Incluso también en el departamento de Antioquia pues tienen también una participación importante, sobre todo al lado de la serranía de San Lucas y abajo en el Bajo Cauca antioqueño, entre Caucasia y el río Nechí y toda esta zona, que además es donde se están confrontando con el Clan del Golfo. Yo lo tenía en la cabeza y lo teníamos en la cabeza, y estábamos aumentando la judicialización. Con lo que hace el gobierno Petro lo que les dice es: señores, no va a haber operaciones militares, o finalmente lo que hace es iniciar ceses al fuego, unos ceses al fuego que no conducen a nada. Conducen al fortalecimiento para el Estado, conducen el fortalecimiento de esa organización criminal, y se incrementan entonces los homicidios, se incrementa el secuestro, se incrementa la extorsión, una extorsión no denunciada, empiezan a controlar municipios, y entonces hoy estamos viendo esa circunstancia en el país, y particularmente en la zona del Catatumbo, pues estamos viendo un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC
y el ELN, con una presencia del ELN muy importante, y por supuesto con el efecto tenaza, y es que el ELN pues se convierte en una fuerza paramilitar, si se quiere, de Venezuela, como planteabas en la pregunta, en donde termina el ELN golpeando esas estructuras de las FARC, como ocurrió, recuerdan ustedes, entre enero y mayo, no, entre enero y marzo o abril del año 2022, cuando asesinaron más de 100 personas en un enfrentamiento entre los frentes disidentes de las FARC y el ELN en el departamento de Arauca, sí, de Arauca, en donde se generaron una serie de enfrentamientos y donde el ELN se escudaba y se escondía también en el territorio venezolano. Luego, el ELN ha jugado un rol importante, para que la gente lo entienda, no solamente en esa zona de Arauca, no solamente en el Catatumbo, pero tampoco podemos olvidar la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, justamente entre el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira, donde también hay otra frontera que es muy porosa y genera también un problema de orden público importante.